Bien, actividad 1. Como vemos, lo que debemos acá hacer es realizar el gráfico y el análisis de las siguientes funciones. Yo voy a mostrar dos ejemplos. La primera es la función A y acá tengo la función B. Son dos funciones polinómicas. Debemos realizar el análisis y el gráfico. Bien, procedamos al análisis de, en este caso, el ejemplo A, que nos dice que f de x es igual a x a la cuarta menos 4x al cubo menos 3x cuadrado más 18x. ¿Sí? En este caso lo que debo hacer es llevar esa expresión a la forma factorizada. ¿Cómo hago? Factorizando ese polinomio. Bien, lo primero que vamos a aplicar en este es aplicar factor común la x, porque todos los términos, como vemos, tienen x. Este y este tienen x. Y como la x de menor exponente es esta x, ¿sí? Esa es la que sale como factor común. Y como es una sola x, eso lo que hace es disminuir en 1 el grado de cada monomio. ¿Sí? Este era grado 4, era el grado 3, este era grado 3, era el grado 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Y en el último término, obviamente, al quedar este en grado 0, todo número o expresión elevado a la 0 da 1, 1 por 18 queda 18. Bien, ya saqué el factor común, ahora se continúa factorizando utilizando el método de Gauss, que, como ya sabemos, lo que hay que hacer es escribir los coeficientes, ¿sí? El polinomio a factorizar. En este caso lo que vamos a factorizar es lo que está adentro del paréntesis, ¿sí? Solo los coeficientes de ese polinomio vamos a poner sin la variable x. Bien, ahí ya lo coloqué y vamos a dividir por divisores del término independiente, que es 18, siempre el último. 18 se puede dividir por 3, o sea que vamos a probar por 3. El 1 baja como está, ¿sí? Y procedo a multiplicar. ¿Qué multiplico? 3 por 1, ¿sí? El resultado va abajo del siguiente número, que en este caso es menos 4. 3 por 1 es 3, y esto siempre es una suma. Menos 4 más 3, el resultado es 1 negativo, ¿sí? Y ahora opero de la misma manera que lo hice con el 1, con el menos 1. Y siempre va a ocurrir lo mismo. Entonces me queda 3 por menos 1, menos 3. Acá realizo la suma, que sería menos 3 menos 3, menos 6. 3 por menos 6, menos 18. Y bueno, 18 menos 18 da 0. En este caso da 0. Si no llega a dar 0 esa cuenta, o sea que probaría por otro número que fuera divisor de 18, ¿sí? Pero que no fuera 3. Puede ser menos 3, 2, menos 2, 1, menos 1. ¿Sí? Todos números que sean divisores de 18. Ahora el último término que me quedó es menos 6, o sea que vamos a probar por divisores de menos 6. Puedo volver a utilizar el 3 tranquilamente. El 1 baja como está, ¿sí? Y opero de la misma forma que lo hice anteriormente. 3 por 1, 3. Menos 1 más 3 es 2. 3 por 2 es 6. Y menos 6 más 6 es 0. ¿Sí? Me quedaría hacer una última cuenta acá abajo, ¿sí? Cuando quedan dos números, ¿sí? Y el coeficiente principal, es decir, el de acá adelante es un 1, vamos a utilizar el opuesto del otro número que me quedó, en este caso el opuesto de 2, que es menos 2, que es el que vamos a utilizar. El 1 baja como está, menos 2 por 1, menos 2, y ahí me da 0. Estos números que me quedaron acá son las raíces de esta expresión, ¿sí? Y la forma polinómica de una expresión, ¿sí? Siempre es igual a A por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de cuántos raíces tengamos, ¿sí? En este caso tenemos dos raíces diferentes porque 3 se repite, ¿sí? Entonces nos quedaría como, en este caso, siempre A es el número que está acá adelante, el número que me quedó acá, o sea que A es 1, y el 1 es neutro, no se coloca, entonces me quedaría x menos
x1 que es 3, voy a borrar acá, entonces me quedaría x menos 3, y como el 3 se repite es al cuadrado, por x menos, como el 2 este es negativo, ¿sí? Con este menos se vuelve positivo, entonces nos quedaría x más 2, ¿sí? Esta expresión de acá factorizada corresponde a esta de acá, y entonces la función factorizada le debo agregar esta x, quedándome con f de x igual, voy a escribir allá arriba, lo puedo usar en el gráfico, esta función de acá factorizada va a ser f de x igual a x por x menos 3 al cuadrado por x más 2. ¿Sí? Y esa es la expresión factorizada de esta función. ¿Sí? La x viene de acá, el factor común, y esta expresión factorizada nos daba esto, ¿sí? Entonces la agrego al lado. Bien, una vez que llegué a la forma factorizada, ya el análisis de la función pasa a ser un poquito más sencillo, porque debo hallar las raíces. Obviamente las raíces ya las hallé acá, ¿sí? Son menos 2, 3, y me faltaría esta raíz. ¿Cómo hallo esa raíz? Igualo a ese x a 0, por lo tanto la última raíz es 0. Entonces tenemos que las raíces son en x igual 0, llamemos la x1, en x2 igual 3, y x3 igual menos 2. Ya tengo las tres raíces. El orden de multiplicidad es cuántas veces se repite esas raíces. Esta se repite una vez, esta se repite dos veces y esta obviamente una vez. Entonces el orden de multiplicidad de esta es 1, de esta es 2 y de esta es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos 2 como raíz se repite una vez, 3 como raíz se repite dos veces, y acá la x si la igual a 0 se repite una sola vez. Bien, entonces tengo esas tres raíces que son las que voy a anotar en el gráfico, ¿sí? Ya vamos directamente al gráfico. Las raíces son 0, ¿sí? Por lo tanto, acá donde se unen los ejes coordenados va a pasar la función. La próxima raíz es 3, o sea que en el eje x igual 3 voy a marcar otro punto. Y la última raíz es menos 2. Acá, por lo tanto, el x igual menos 2 es la raíz, ¿sí? Siempre que tengo una raíz, ¿sí? Que vale 0, la ordenada al origen también va a valer 0. Y igual 0 sería en nuestro caso la ordenada al origen. ¿Por qué? Porque lo que debo hacer para hallar la ordenada al origen es reemplazar la x por 0, ¿sí? Y si yo reemplazo acá la x por 0, me da 0. Por esta expresión es 0. Y 0 por esta otra expresión también va a ser 0. Entonces no va a haber mucho problema con la ordenada al origen. Bien. Ahora, por último, solo me falta saber si la función viene de arriba o de abajo. Perdón. Me olvidé de indicar el orden de multiplicidad. El orden de multiplicidad, cuando la raíz es 0, ¿sí? Es 1, y 1 es un número impar. ¿Sí? Eso es muy importante en estos gráficos, ¿sí? El orden de multiplicidad de la raíz x igual 3 es 2, y 2 es un número par. O sea que esta raíz 3 es un número par, es orden par, perdón. Y bueno, y el menos 2 es orden impar. ¿Por qué anoto esto? Porque el orden de multiplicidad me va a indicar cómo se comporta la función en ese punto, ¿sí? Si es impar, la función va a cruzar al eje de las x, y si es par, va a rebotar, es decir, va a llegar a este punto y va a volver, ¿sí? Dependiendo de si viene del lado de los positivos o de los negativos. Bien, que es lo último que me falta saber, si la función empieza del lado de los positivos, ¿sí? Que es por encima del eje x, o del lado negativo, que es por debajo del eje x, que como calculo eso, muy sencillo. Debo indicar, ¿sí? Si cada factor es par o impar. Si cada factor, perdón, es positivo o negativo. Si el orden de multiplicidad es impar, como en el caso de 0, ¿sí? Es decir, es menos. O sea que ese factor es negativo. Si es par, como en este caso, que me da 2, ¿sí?
es positivo. Y en este caso, en esta raíz me da 1, es negativo. Y opero como con regla de 5, ¿sí? Menos por más, menos por menos, más. O sea que esta función es positiva, por lo tanto voy a empezar del lado de los positivos. Y bueno, como empiezo del lado de los positivos, llego hasta la primera raíz y es de orden impar, por lo tanto cruzo al eje, vuelvo y paso por la otra raíz, ¿sí? Y como es impar también cruza al eje y llego hasta este punto, ¿sí? Que es la última raíz que tengo, y como el orden es par, ¿sí? La función va a rebotar. Bien, lo último que me falta para terminar el análisis de esta función es ver los conjuntos de positividad y de negatividad. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Cómo indico eso? Muy fácil. Siempre las funciones van a empezar desde el infinito negativo, ¿sí? Y cada raíz me va a marcar un intervalo del gráfico, ¿sí? El primer intervalo va a ir desde menos infinito hasta menos 2, que es la primera raíz, ¿sí? Y como vemos, yo me paro en el eje de las X y veo dónde está la raíz. La raíz, si yo me voy para arriba, la voy a encontrar, ¿sí? Entonces, ese intervalo decimos que pertenece al conjunto de positividad. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo voy, ¿sí? Me posiciono en el eje X, ¿sí? Y voy para abajo, no voy a encontrar nunca la raíz, ¿sí? Ven que en ese intervalo no encuentro, perdón, a la función nunca. Bien, entonces no pertenece al conjunto de negatividad, sino al conjunto de positividad, perdón. Hago lo mismo con el segundo intervalo, que va desde menos 2, ¿sí? Hasta 0, que es la otra raíz. ¿Sí? Ese intervalo, si busco la raíz, me posiciono en el eje X, la función está abajo, o sea que ese intervalo pertenece al conjunto de negatividad. Bien, el otro intervalo, obviamente, que va desde 0 hasta 3, que es la próxima raíz, vamos a encontrar a la función en la parte positiva, y el último intervalo, que va desde 3 hasta el más infinito, ¿sí? Hasta los infinitos positivos, también lo encontramos, ¿sí? En el conjunto de positividad. Por lo tanto, hay 3 intervalos que pertenecen al conjunto de positividad y uno solo al conjunto de negatividad. Y eso lo escribo como desde el primer intervalo, que va desde menos infinito a menos 2, va en el conjunto de positividad. Segundo intervalo, que va desde menos 2 hasta 0, conjunto de negatividad. Vamos a ver un poquito la pantalla. Acá unión, porque el tercer intervalo, que va desde 0 hasta 3, pertenece al conjunto de positividad. Y por último, el intervalo que va desde 3 hasta el infinito positivo también pertenece al conjunto de positividad. Una vez que indiqué todo esto, ¿sí? Terminé el gráfico y el análisis. Bien, ahora voy a dar otro ejemplo donde voy a ser un poquito más rápido con esto para que quede más claro esta actividad. ¿Sí? Otra cosa, antes de eso, yo no puedo decir que desde 0 hasta más infinito es conjunto de positividad, porque en el medio tengo una raíz, que la raíz pertenece al conjunto de ceros, ¿sí? Y el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿de acuerdo? Debo dividir todos los intervalos.